Va. Muy buenas noches a todos. Nos da mucho gusto tenerlos en nuestro programa de cada martes, en nuestro programa de análisis sociopolítico y opinión pública. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy en boga de todos en el país, el tema de la refinería Olmeca en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. Tenemos unos invitados de lujo. Tenemos a la ingeniera Silvia Ramos Luna de la UNTIP. Ella es la secretaria general. Más adelante voy a presentarlos bien, dando a conocer su semblanza. Ahorita nada más le estoy dando una pequeña introducción. Vamos a tener al doctor Fluvio César Luis Alarcón, que es doctor en estos temas precisamente, ¿no? En temas de las energías y especialista en lo que son la cuestión energética y las energías renovables. Y vamos a tener de invitado al ingeniero Pablo López Figueroa, pero lamentablemente acaba de comunicarse hace unos 15 minutos antes de iniciar el programa. Y bueno, nos informó que tiene ahí un contratiempo de salud, anda un poco afónico y entonces se le complica mucho, pues hablar, ¿no? Pero bueno, nos va a estar siguiendo también por Facebook. Muy bien, pues hablar de este tema, pues es un tema muy controvertido, ¿no? Acabamos de tener el 1 de julio pasado, pues la inauguración, pero aquí yo le pondría la inauguración entre comillas, ¿no? Porque, bueno, nosotros conocemos que cuando hacemos una inauguración de algo es porque ya está todo y lo vamos a utilizar, pero bueno, en este caso de este gobierno que hemos catalogado como un gobierno de maqueta, o un gobierno del meme, bueno, pues vemos que con un 37% de avance, pues se ponen a inaugurar una refinería que pues no refina nada, ¿no? Me puse a pensar, imaginemos por ejemplo a Enrique Peña Nieto, pues Enrique Peña Nieto pudo haber inaugurado en su último informe o previo a terminar su sexenio, pues el NAI, ¿no? El aeropuerto de Texcoco, que ya llevaba un 30% de avance, ¿no? Digo, hablando en esa tesitura de inaugurar cosas inconclusas, pues muy bien pudimos haber inaugurado el aeropuerto de Texcoco. Por ahí vemos otro hospital que se inauguró en otro estado de la República hace un año y bueno, ha pasado un año y tampoco funciona, ¿no? Y bueno, esto al único que nos recuerda es a los viejos gobiernos priistas, ¿no? Que inauguraban cosas, inauguraban obras, pues totalmente sin terminar. Bueno, en esta supuesta inauguración, lo que en realidad estaba festejando, pues era el 4º año de triunfo, ¿no? De este gobierno de López Obrador. Y bueno, lo quisieron disfrazar después como la inauguración de la primera etapa constructiva. Vamos a referirnos, por ejemplo, a nuestra ponente del día de hoy, la ingeniera Silvia, pues tuvo el privilegio, ¿no? De estar ahí en segunda fila, nos platicaba, y ahorita nos platicará su punto de vista, ¿no? Ella cómo lo ve. Lo que luego hay que recordar es que este programa precisamente es para que cada persona dé su punto de vista de una manera respetuosa, ¿verdad? No de enfrascarnos en discusiones que nos han sembrado en este gobierno de que si eres fifí o si no, ¿no? Yo creo que todos somos mexicanos, a todos nos interesa estos temas, porque al final de cuentas a todos nos cuestan, ¿no? Todo esto se paga del dinero de nuestros impuestos. Entonces, sí les voy a pedir a todos, bueno, que nos conduzcamos con respeto, porque luego hay personas que
que no les gustan las opiniones y empiezan a atacar a otras personas. Y no se trata de eso, ¿no? Se trata que pues escuchemos diversas posturas y saquemos una reflexión sin enaltecer a nuestro presidente o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, hablando de ese día, habló la secretaria de Energía, Rocío Nale, y bueno, ella mencionó, como ya lo dije, que no estaban inaugurando en sí la refinería, ¿no? Sino la primera etapa, pues corrigiendo al presidente. Y ella decía que ninguna empresa extranjera, pues de las originalmente convocadas, y cabe mencionar que estamos hablando de las mejores del mundo, pues sí quiso construir esta refinería, ¿no? Por las condiciones pues impuestas. ¿Cuáles? El plazo y el precio ofrecido. Y bueno, como ahora consta, pues tuvieron razón, ¿no? El tiempo exigido por el gobierno para la construcción, pues era de 3 años y ya se vio pues que no. Vamos ya para el cuarto. Sobre el costo, desde presidencia se dijo primero que serían 3,000 millones, luego se dijo que 4,000, después corrigieron, el presidente mencionó que eran 8,000 millones de dólares, y bueno, en su intervención Rocío Nale, pues dijo que hasta la fecha han gastado 10,200 millones de dólares. Aquí cabe hacer la reflexión, pues que algunos analistas han dicho que cuando empiece a operar al 100%, esto después del 2024, si todo sale bien, pues se podría haber gastado alrededor de 16,000 millones de dólares, ¿no? Más o menos. Bueno, estos cálculos están basados, bueno, en la construcción de refinerías similares, pues construidas en otros sitios, ¿no? En otros sitios del planeta. ¿Qué ocurre con esta obra? Bueno, esta obra ha sido opaca en cuanto a la información, ¿no? En cuanto a los datos que nos ofrecen. No aparece en el presupuesto de egresos ni en la cuenta pública. Y bueno, dicen que el motivo es que la administración de la construcción, eso dicho por Rocío Nale, pues ha estado a cargo de empresas particulares, filiales de Pemex, como es PTI, Infraestructura del Desarrollo SADCB, y esta pues no está obligada a informar, ¿no? El otro detalle es que durante la pandemia, bueno, pues dijo Rocío Nale, pues los trabajos no se detuvieron. Y aquí, bueno, hacemos el hincapié que quizá a ello se deba, pues la gran cantidad de fallecidos en Tabasco, ¿no? Por el COVID-19. Después ya estuvo hablando el presidente y bueno, dijo que era un sueño, ¿no? Para él, que se ha convertido en realidad y que cree que con esta obra, bueno, pues se está rescatando a Pemex, ¿no? Los que trabajamos, o bueno, los que trabajan y los que en su momento trabajamos en Pemex, pues conocemos la realidad de todas las refinerías en el país, que bueno, necesitan una reconfiguración, ¿no? A fondo, porque desgraciadamente la mayoría de nuestras refinerías pues solamente están operando aproximadamente al 40%, ¿no? Vimos al inicio del sexenio toda la lucha esta contra el huachicol, aquí pondríamos también entre comillas, y bueno, todos lo padecimos, ¿no? Esas largas filas que tuvimos que hacer para poder abastecer a nuestros autos, ¿no? En las gasolineras, a veces de horas, a veces de quedarte a dormir, ¿no? Y bueno, ese tema del huachicol,
nos daría para otro programa, ¿no? Ahorita nos vamos a concretar con lo de la refinería. Pero bueno, en su momento a Obrador pues le presentaron una alternativa que se había hecho en el gobierno de Felipe Calderón, pero bueno, no lo quiso ni siquiera tomar en cuenta y dijo que cuando él llegara a ser presidente, pues era cuando él iba a resolver el problema de Pemex, ¿no? Pero bueno, como vemos, pues han pasado casi 4 años de este gobierno, la empresa no solo no está arreglada, sino que está peor que en aquel año, ¿no? Produce menos y debe más. Aquí hacemos un paréntesis, pues de la lucha, ¿no? De la lucha que nos hablará más a fondo la ingeniera Silvia Ramos, pues de la UNTIP, ¿no? La UNTIP, para los que no conocen, es la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros y cuenta con su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 5,878. Y bueno, ha sido una lucha de años. Yo en lo personal lo viví cuando estuvimos allá en Salamanca, estuvimos haciendo pues mucho trabajo, convocamos una rueda de prensa precisamente con nuestro invitado del día de hoy, que desgraciadamente no pudo estar, el ingeniero Pablo López Figueroa. Y bueno, entre tantos temas que hablamos en esa rueda de prensa, pues era inconformarnos por la falta del aumento en su momento a los salarios de los empleados de confianza, ¿no? Y tantos otros problemas que hemos sufrido, ¿no? Como empleados, de respeto a nuestros derechos humanos y laborales por parte de la empresa. En ese momento, por todas estas cuestiones, bueno, pasé a conformar el gabinete como coordinador de afiliaciones a nivel nacional de la UNTIP, y lo único que sucedió es que me rescindieron el contrato, ¿no? En Pemex, a causa, pues, de defender a los compañeros, ¿no? Pero fue muy curioso, al día siguiente de la rueda de prensa, porque mi teléfono de la oficina, pues, estaba suene y suene todo el día, y eran puros altos funcionarios de Marina Nacional felicitándome, porque pues nadie se atreve a hacer esto y porque les da miedo, ¿no? Les da miedo porque pues todos cuidan su trabajo, nadie quiere decir nada. En días anteriores nos estuvimos inconformando por parte de la UNTIP, pues para exigir la firma, ¿no? De nuestro contrato colectivo de trabajo con Pemex, pues que avale nuestra libertad sindical y demandamos, pues, ¿no? El respeto, como ya lo dije, a los derechos humanos y a la cuestión laboral, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Ya ahorita más adelante la ingeniera Silvia ahondará más en este tema. Muy bien, pues aquí también me gustaría agregar el tema de cuando se compró la refinería de Deer Park en Texas, Estados Unidos, aunque esa adquisición pues fue circunstancial, porque la petrolera Shell en el año 2020 pues puso a la venta varias refinerías, calculando que debido al impulso que estaba tomando el uso de las energías limpias, pues pronto se dejaría de usar el petróleo y este negocio, bueno, pues ya quedaría limitado a la petroquímica. Y hemos visto cómo en muchos países, y lo vemos en México, poco a poco están sacando más autos híbridos, coches eléctricos. Por ahí José María Rivas tiene un proyecto buenísimo de hacer el primer auto de este tipo en México, ¿no? Y ya hemos tenido algunos programas sobre ese tema, ¿no? Pero bueno, la cosa no quedó ahí.
por cierto, bueno, la planta de la petroquímica de Shell, que se halla a un lado de esta refinería de Deer Park, pues también es propiedad de Shell, pero esa no la venden, ¿no? O sea que están vendiendo lo que ya no usan, lo que ya está en desuso. Y nosotros pues ahí estamos comprando este tipo de chatarras, ¿no? Por así llamarlo. Aquí hay otro caso, otro dato muy curioso, que el 49.9% de la refinería Deer Park en Texas ya era propiedad de Pemex y fue adquirida en 1993 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Lo que compró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues fue el 50.1% restante. ¿Qué cosas, no? Dos gobiernos que según son enemigos, pero vemos que compran la misma refinería que pues no nos garantiza una estabilidad en la producción de barriles de petróleo, ¿no? Para que se den una idea, pues hay que recordar que para la compra de esta mitad que faltaba de la refinería tejana, el gobierno desembolsó 1,576 millones de dólares y de estos 980 millones eran de pura deuda. Esta refinería pues refina al día 340,000 barriles de petróleo pesado y liviano. ¿Qué es lo que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador con la refinería Olmeca? Pues refinar otro tanto igual como lo que refina esta refinería de Deer Park, otros 340,000 barriles diarios. ¿Cuándo? Pues algún día, ¿no? No sabemos cuándo. Seguramente pues será para el 24 o para el 25, si bien nos va, ¿no? ¿Cuánto se tendrá que desembolsar realmente? Pues va a ser 10 veces más que lo que se tuvo que pagar por Deer Park, lo cual nos da a entender que este negocio de la refinería Olmeca, pues ha sido totalmente una mala obra, ¿no? Otro negativo provocado por esta obra, pues es el daño ambiental, pues esta obra fue destruyendo un ecosistema de 586 hectáreas. La pura barda perimetral de esta obra mide 7.2 kilómetros. Y esto hablando nada más de la refinería Olmeca, porque si hablamos del Tren Maya, híjole, no nos damos abasto de este gran deterioro al ecosistema, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? Pues hay manglares, es decir, que es una zona que la naturaleza pues se encarga de inundar de una vez en cuando, ¿no? Y hemos visto los grandes problemas que han tenido y esto ha elevado los costos en varios miles de millones de dólares más. Y esto sin hablar pues de la gran variedad de fauna que incluía desde cangrejos azules que pues ahora ya están sepultados, hasta leopardos y otros tipos de mamíferos, ¿no? Serpientes, aves. Y bueno, aquí tenemos un dato muy importante que recalcar. El Instituto Mexicano del Petróleo siempre recomendó que en este lugar no debería de construirse ninguna refinería y no le hicieron caso, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los caprichos de nuestro presidente, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la población vecina a este lugar. Nosotros pensaríamos, bueno, qué bueno que tenemos esta refinería y nos vamos a imaginar que la gente de este lugar, de Dos Bocas, ¿no? En Paraíso, Tabasco, pues se va a beneficiar. Pero pues no, porque ya se anunció que al terminar la obra, según dice el presidente, en diciembre de este año, y corrige, ¿no? La secretaria de Energía, que dice, no será en diciembre, será en marzo del 2023, y sabemos que tampoco van a cumplir en esa fecha, ¿no? Solo quedarán contratadas, solo serán 1,000 trabajadores. De los 36
sigue elaborando. Los que trabajamos en este mundo petrolero sabemos con cuánta gente opera en una refinería, o sea, no pasa de 1,000, estamos hablando de entre 500 y 1,000 personas. Entonces, ¿qué van a hacer de estos 35,236 personas de este lugar que se van a quedar sin trabajo, ¿no? Y todo por lograr, pues, la tan famosa soberanía energética, como dice nuestro presidente, ¿no? Si hoy se importa el 75% de gasolina, fíjense nada más, 75% de la gasolina que utilizamos en México la importamos. Con la refinación de 170,000 barriles diarios de gasolina. Esto cuando tengamos la refinería Olmeca. ¿Cuándo funcione? Bueno, pues claro, al 100%, ¿no? Por ahí del 2024 o 2025, dicen los expertos, ¿no? Y bueno, pues ya cuando la tengamos operando, pues solo estaremos importando el 65%. O sea, lo que quiero que nos demos una idea es que solamente nos vamos a ahorrar el 10% de importaciones. Entonces, pues yo no veo dónde está la famosa soberanía energética si en realidad vamos a seguir dependiendo del extranjero en más del 65%. Y bueno, yo creo que mejor sería desarrollar y ponernos a trabajar, como lo han dicho muchos expertos, en la cuestión de las energías limpias, aprovechando pues el sol y el aire. Ustedes recordarán un proyecto muy bueno que tenía el ingeniero Eberto Castillo allá en los 80s, de crear unos, como unos tipo de ventiladores enormes en la Ciudad de México que extrajeran toda la contaminación. Y eso estamos hablando en los 80s, dicho por el ingeniero Eberto Castillo, ¿no? Nadie le hizo caso y bueno, ahí están los graves problemas, ¿no? Y era utilizando precisamente energías limpias. Estamos hablando, bueno, de grandes visionarios que hemos tenido en el país, ¿no? Y volvemos a recalcar que pues lo importante pues es habilitar las 6 refinerías que ya tenemos, ¿no? Existentes, viejitas, que no nada más hay que arreglarlas, hay que reconfigurarlas para que operen al 100%. Ahorita operan al 40%. Eso nos saldría más barato. Y bueno, también se habla mucho del subsidio, ¿no? Que se debería de cancelar el subsidio a las gasolinas, porque este subsidio pues se paga con el dinero de todos los contribuyentes. Para que nos demos una idea, el precio real de la gasolina magna hoy en día está en 30 pesos el litro. Y bueno, ustedes saben en cuánto la están vendiendo ahorita, ¿no? Más o menos. Entonces, toda esa diferencia pues está subsidiada. ¿Y quiénes son los únicos que ganan? Pues los únicos que ganan pues son los empresarios que se hacen más ricos y el presidente, ¿no? Pero bueno, aquí hay muchos temas que para entrar a la reflexión. Si ustedes ven cuánto cuesta la gasolina en países de primer mundo, pues vemos que llenamos un tanque con 4,000 pesos, ¿no? Eso estamos hablando en Canadá, en Estados Unidos. Pero bueno, y luego nos sacan distractores, ¿no? Como esto de la famosa denuncia, que no es denuncia, es como el avión, la rifa del avión, que no hay avión. Bueno, pues tenemos la denuncia en contra de Peña Nieto del presidente, pero es una denuncia en su mañanera nada más, y de ahí no pasa, ¿no? Se ve una cuestión totalmente pactada para distraer de cosas más importantes y donde simplemente le dicen que tiene transferencias presuntamente ilegales por 26 millones de pesos del 2019 a la fecha, ¿no? Y ya salió Peña Nieto a decir que pues no hay nada que temer, que no hay ningún ilícito, que él tiene todo para comprobar. Entonces, volvemos, ese fue otro gran distractor. Vemos también esta cuestión de las candidaturas súper adelantadas,
los que hemos visto muchos cambios de gobierno, pues vemos que eso se da un año antes, ¿no? Del cambio. Ahora lo estamos viendo más de 2 años antes. Vemos que en vez de que se pongan a trabajar, vemos el caso de Claudia Sheinbaum, pues la vemos en todos los eventos del presidente. ¿Qué tiene que hacer la jefa de gobierno de la Ciudad de México en el evento de Dos Bocas Tabasco, ¿no? Pero bueno, vemos que el presidente pues anda queriendo colocar a esta, como le llaman ahora, a una de sus corcholatas, ¿no? Muy bien. Luego vemos el tema de la famosa estatua, ¿no? De la libertad, donde sale el presidente López Obrador a exigir que pues liberen a Julián Assange, ¿no? Y bueno, lo vemos ahora como un paladín defensor de la libertad de expresión, cuando vemos que en México él mismo es el que agrede a los periodistas, ¿no? Vamos más de 50 asesinatos en lo que va de este gobierno, 12 de ellos en este 2022. Como dice el dicho, ¿no? Candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿no? Vemos que anda regalando el dinero allá en varios países centroamericanos con el famoso proyecto de Sembrando Vida, cuando en México estamos en una crisis muy pronunciada hoy en día con estos temas de la inflación. Vemos cada día que vamos a hacer el mandado al supermercado, que cada semana que vamos todo está más caro. Pues yo creo que esos dineros se deberían de aplicar en nuestro país para los connacionales, ¿no? Y eso no hablemos de los temas de los médicos, ¿no? Los médicos cubanos que nos trajeron como si en México no hubiera especialistas. Tenemos a los mejores médicos, muy bien preparados. No tenemos que andar trayendo a otros de otros países, ¿no? Y bueno, ¿qué hablar de la inseguridad, ¿no? Que está a la alza. Han ocurrido en 4 años de este gobierno 125,000 homicidios dolosos. Todo un récord. Estos son algunos nada más de los muertos. No estamos contando los miles que murieron con la pandemia por una mala atención médica, ¿no? Y para que se den una idea, los muertos de Peña Nieto en su sexenio completo fueron 156,088. Los de Felipe Calderón en todos los 6 años fueron 120,000. Y el presidente, bueno, pues siempre vive del pasado echándole la culpa a todo mundo y dice que estamos súper bien en temas de seguridad, que casi no hay nada, estamos súper bien, pero pues ya rebasó las cifras, ¿no? Ya rebasó las cifras de Felipe Calderón, que tanto se queja de él, ¿no? Pero fíjense, en Japón, con una población similar a la nuestra, simplemente ocurren 10 asesinatos cada año. Digo, nada más para que se den una idea cómo están en otras partes del mundo, ¿no? Pero bueno, hablar de los temas de la elección presidencial que viene en el 24, pues aquí habría que llamar a la oposición, ¿no? Para que elija a excelentes candidatos, pero con un perfil ciudadano, ¿no? No como lo está haciendo el presidente por dedazo y desgastando a las personas que vemos del partido oficial, ¿no? Muy bien. Pues esto, así es como están las cosas de nuestro tema del día de hoy. Vamos a pasar a presentar a nuestra ponente, la ingeniera Silvia Ramos Luna. Ella es ingeniera química, egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estudió la maestría en calidad, productividad en la Universidad La Salle, el diplomado también en protección ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y tiene un diplomado en gestión ambiental de la industria en México en el Instituto Politécnico Nacional. En su vida profesional, trabajó en la siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas, a fines de los 70s,
en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en los 80s, en los primeros 5 años de los 80s, en el Centro Nuclear de Salazar. Ingresó a Petróleos Mexicanos en septiembre de 1985 en la refinería Miguel Hidalgo de Tula de Allende, Hidalgo, como ingeniera de inspección técnica, seguridad industrial y contraincendio, en donde laboró hasta 1995, en que fue rescindida por formar un sindicato para la defensa de los derechos laborales de los técnicos y profesionistas e iniciar la resistencia en contra de la privatización de la petroquímica. Trabajó en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de 1995 a abril del 2009, siendo despedida por intervención del abogado general de Petróleos Mexicanos. Después de 14 años y 8 meses, ganó su reinstalación en Petróleos Mexicanos en mayo del 2010 y nuevamente fue despedida por la misma razón en marzo del 2011 y volvió a ganar su reinstalación en marzo del 2013 y actualmente trabaja en la refinería Miguel Hidalgo. En su actividad sindical, pues fue integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, el SUTIN, a principio de la década de los 80s. Participó en la promoción, formación y organización de la Coalición de Profesionistas Petroleros de Tula en 1994, la Asociación Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, la ANTIP, en 1995, y la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, la UNCIP, en 2002, de la que fue presidenta, y de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, la UNTIP, en el 2008, de la que actualmente pues es secretaria general. Es integrante del Parlamento de Derechos Humanos y del Tribunal Permanente de los Pueblos. Pues bienvenida, querida y estimada Silvia, adelante. Está apagado tu micrófono. Sigue apagado, ¿eh? No te escuchamos. Ok, disculpen. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con compañeros de lucha que tenemos diferentes perspectivas de algunas cosas y se vale, ¿no? Se supone que para eso es la discusión, es para ir construyendo nuevas formas de ir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir más o menos tu línea de tiempo que hiciste. La inauguración. La inauguración de la refinería que se realizó el viernes, el 1 de julio, fue un evento muy sobrio, yo esperaba las grandes masas festejando el cuarto aniversario de la 4T, no fue así, muy pocas personas, muy serio, diría el evento, ¿no? Sin embargo, bueno, Claudia lo que dijo fue, como dijiste, es una inauguración de la etapa constructiva. Yo creo que ese es el primer punto en el que podemos platicar un poco, ¿no? Decir que es un fracaso, no es así, ¿eh? Una construcción como la de Dos Bocas en 3 años, no es tan fácil hacerla, ¿eh? Cuando uno ha estado en la construcción, a mí me tocó la construcción de la segunda etapa de la refinería de Tula, y las refinerías nuestras se construyeron en más de 7, 8 años, 6 años, 7, 8 años, para que ya entraran a operar normal. Son procesos largos, y cuando se hizo el proyecto, yo le comenté a Rocío que me parecía que lo mejor era que fuera en la refinería Bicentenario, la de La Barda,
porque ya tenía estudio de impacto, estudio de riesgos, mecánica de suelos, la barda construida, que por cierto está bien hecha la barda, y que eso nos ahorraba tiempo. Y ella dijo, no, va a hacer, estaba buscando los lugares y decidieron Dos Bocas. Cuando decidieron Dos Bocas, nosotros hicimos un documento y le dijimos, no funciona Dos Bocas, tienes una precipitación pluvial de 1.8 anual, esto y lo otro, ¿no? Pero bueno, se decidió Dos Bocas. Y yo me preocupé porque yo sí creo en la soberanía energética. Gran parte de mi vida la he estado luchando por la soberanía energética. Desde el 95, que nos organizamos los técnicos y profesionistas para defender la petroquímica que querían privatizar. Desde entonces hemos estado luchando por la soberanía energética y en los hechos. En el 2004 nosotros presentamos una demanda contra un contrato, el contrato Reynosa-Monterrey, en el cual era un contrato de servicios múltiples que se le daba a las privadas, en este caso a Repsol, este contrato, para que explotaran el gas, ¿no? Desde siempre nosotros como Unión, nosotros tenemos dos líneas de acción como Unión. Y una es la defensa de la soberanía energética y otra es la defensa de nuestros derechos humanos laborales, libertad sindical, etcétera. En esas dos líneas nos movemos. Nuestra declaración de principios es muy clara. Tenemos que luchar por un Pemex eficiente, sin corrupción, por petróleo que no sea para la guerra. O sea, bueno, tenemos una serie de principios muy establecidos que hemos estado defendiendo y que hemos estado en los hechos luchando por ellos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí estamos de acuerdo en la construcción de una nueva refinería, estamos de acuerdo con la compra de Deer Park, porque eso nos permite dejar de importar. En diciembre de 2018 estábamos importando 30,000 millones de dólares. Y esos 30,000 millones de dólares se iban al extranjero, sobre todo a Texas, porque Texas somos su principal cliente, ¿no? Texas tenemos muchos datos de cómo a partir de 2000, a nosotros se aprueba la reforma energética en el 2012, en 2013, el 20 de diciembre de 2013. Y en 2014, automáticamente en Pemex se dejó de hacer inversión y automáticamente en Pemex se paró toda el mantenimiento que debe darse a las plantas, ¿no? Esa es una de las razones por el gran deterioro que tienen las plantas. Pero casualmente, en ese año se construyó una refinería en Texas, en el 2015 se construyeron 2 refinerías en Texas, en 2016 se construyeron 2 refinerías en Texas, y así, ¿no? Y hay unos chats donde Endeavor le dice a otro, tenemos que seguir construyendo porque México está aumentando el mercado de las gasolinas y tenemos que construir refinerías, ¿no? Ellos sí pueden construir refinerías, ¿no? Y ellos sí defienden su soberanía energética. Nosotros teníamos que seguirles comprando, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos peleado dos cosas. Primero, la rehabilitación y poner al 100% a trabajar nuestras refinerías. Y la compra de Deer Park nos gustó, ya era la mitad nuestra. Es una refinería que se diseñó para consumir petróleo pesado. Entonces tenemos ahí era un cliente seguro para nuestro crudo, que como sabemos anda en 22, 20 de API, ¿no? Entonces, bueno, pues que sea toda nuestra. La gente dice, compraron chatarra, ¿no? No, fíjense que si a una refinería se le da mantenimiento, puede durar décadas, siempre y cuando se le dé un buen mantenimiento. Y a esta refinería en 2020 le dieron un muy buen mantenimiento. Entonces, es cierto que Shell vendió algunas refinerías porque como empresa holandesa en Europa se están tomando en serio afortunadamente la transición energética y están en ese proceso, ¿no? Y bueno, pues hubo chance de comprarla y qué bueno, porque nosotros estábamos viendo, nosotros defendemos la transición energética, obviamente, y estamos de acuerdo en la transición energética. Antes o después tenemos que llegar. Lo mejor es que se haga lo mejor posible. Con la pandemia se calcula que se retarda 10 años la transición energética. La pandemia fue una desgracia para el mundo, incluyéndonos, ¿no? Entonces,
vamos a seguir consumiendo petróleo al menos de aquí al 2060. Se decía que el 2050. Bueno, los optimistas decían que para el 2024 ya íbamos a estar consumiendo, íbamos a tener autos híbridos o autos ya de energía limpias, ¿no? Desgraciadamente no fue así. Desgraciadamente la realidad nos dice que no es así. Y la realidad nos dice que se va a seguir consumiendo gasolina, diésel y turbocina, ¿no? No sé, la turbocina, cómo la pensé, ojalá y pronto encontremos formas de sustituirla, ¿no? La turbocina es el combustible de los aviones. Y bueno, lo cierto es que vamos a seguir consumiendo hidrocarburos un buen rato, todavía, desgraciadamente. Y bueno, los pasos que nosotros apoyamos, porque lo apoyamos, la reforma eléctrica, sobre todo la parte de litio, que el litio pasara a ser parte de la nación, para que no lo pudiéramos explotar más que la nación, y todo lo que decía los artículos de la Constitución que se pensaban modificar, el desarrollo de tecnología, el desarrollo, todo eso desgraciadamente, bueno, pues no fue posible, pero bueno, se tendrá que hacer tarde o temprano, nos queda claro. Y las energías limpias, bueno, pues nosotros las defendemos, pero para nosotros la energía eólica en el país, aquí en México, está manchada de sangre. Las eólicas se hicieron despojando a los trabajadores, a los campesinos, a los dueños de las tierras, con mentiras en algunos casos y con violencia en otros. Entonces, bueno, las energías limpias, tenemos que tener cuidado que cualquier tipo de energía se tiene que hacer respetando a las poblaciones originarias, ¿no? Aquí en México, en el Istmo de Tehuantepec, hay una enorme violación a los derechos humanos de las comunidades indígenas, porque algunos ni siquiera les han pagado lo que les prometieron desde hace 5 o 6 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema energético es muy amplio, tiene demasiadas áreas de estudio y de influencia, ¿no? Pero sigamos con la refinería de Dos Bocas, es el tema. Entonces, bueno, la refinería está diseñada para 340,000 barriles, igual que la de Deer Park. Nuestras refinerías en el país, pues la de Tula en 315,000 barriles, la mayoría son más pequeñas, la más grande es la de Salina Cruz, también es 340, 330, algo así. Entonces, bueno, si nosotros hemos hecho un esfuerzo por rehabilitar las refinerías, no todas necesitan rehabilitación, solo rehabilitación. Algunas, como las de nosotros, necesitan reconfiguración. De las 6 refinerías que tenemos, 3 ya están reconfiguradas para producir coque, y las 3 que son Salamanca, Tula y Salina Cruz, no tenemos coquizadora, estamos reconfigurándolas. Bueno, se va a pasar la reconfiguración. De hecho, la coquizadora de Tula va avanzada, pero todavía le faltan como 1.5, 2 años, ¿no? Si es que ICA le echa ganas. Y bueno, nosotros como refinería no podemos trabajar los 2 trenes porque nos llenamos de combustóleo. Nuestro crudo es muy pesado, produce mucho combustóleo, y las refinerías se diseñaron cuando se le daba a la CFE, estaban diseñadas de manera que nuestro combustóleo iba en automático a la CFE, ¿no? Actualmente la CFE no nos compra combustóleo, y entonces tienes que buscarle mercado, no es fácil, entonces nos llenamos muy rápido de combustóleo. El combustóleo nuestro es muy bueno, tiene una volamil de 30% cuando debería tener de 5%, entonces ahí estamos desperdiciando una gran. Los que están felices son los chinos, que se los mandamos a ellos a muy buen precio, y ellos, bueno, les vuelven a sacar gasolina, turbocina, querosina y diésel, ¿no? Cuando tengamos nuestra coquizadora, cambian las cosas, porque entonces nuestra combustóleo se va a ir a la coquizadora, y de ahí le vamos a sacar más gasolina, turbocina, querosina y diésel, y entonces, bueno, vamos a poder dar mucho más eficiencia y eficacia, ¿no? Entonces tenemos ahí 2 problemas. El primero es que no se nos están dando los recursos suficientes para rehabilitar el segundo tren. Rehabilitamos un solo tren, y no lo podemos trabajar, ni siquiera ese tren al 100%, porque nos llenamos de combustóleo, ¿no? Entonces, en vez estuvimos unos días trabajando 170,000 barriles, el tren 1, el tren 2 es de 165,000. Y bueno, pues no tenemos esa oportunidad, porque
no tenemos suficiente capacidad de almacenamiento de combustible. Sería absurdo tener N tanques para el combustible cuando el combustible debe de procesarse, ¿no? Salir y procesarse. Entonces, bueno, pues para nosotros bien por haber conseguido la refinería de Deer Park. No es una chatarra, está produciendo muy bien la refinería, con altos estándares de seguridad, y bien por la refinería de Dos Bocas. Yo ahora reconozco, cuando vi cómo estaban llegando los paquetes ensamblados desde Indonesia, desde todos lados, dije, por eso la querían hacer en la costa. Las refinerías en la costa, en Texas, las refinerías, la mayoría están en las costas. Entonces no es algo así como fuera de norma, ¿no? Hay quienes creemos que las refinerías deben estar cerca del centro de distribución, hay quienes creen que las refinerías deben estar cerca de los pozos, entonces ahí también no hay un criterio definido, pero se decidió que la refinería se hacía allá en Dos Bocas, obviamente con un impacto ambiental. Cualquier obra de cualquier magnitud te genera un impacto ambiental. Aquí en Tula, por ejemplo, pues hay un impacto. Hay gente que dice, bueno, es que nosotros teníamos pececitos, pues sí, pero cuando llegó el agua negra del DF fue que lo que fregó, pero ellos dicen que es la refinería, ¿no? O hay gentes que dicen que nosotros contaminamos al DF cuando, no, bueno, podríamos ver estudios, ¿no? Yo tengo estudios, afortunadamente, de difusión, de dispersión y de todo, y pues es un tema que sería muy interesante poderlo platicar en otra ocasión. Pero regresando a la refinería de Deer Park, pues la verdad es que es verdad, Salinas de Gortari compró una parte y ahora se compró la segunda parte. Y qué bien que ya tenemos otra refinería. ¿Por qué es importante la soberanía energética? Yo tengo dos casos que me dan esa convicción de que no he estado equivocada. La primera, pues fue cuando en una ocasión, en el 2017, hubo unas tormentas muy fuertes, y se inundó Texas con el Harvey, con el huracán Harvey. Y pues pararon todas las refinerías, inundaron todas las refinerías, y lo que se quedó fue que nos dejaron de vender. Cuando los gringos tienen problemas, y eso dicen los contratos, yo no te vendo porque yo necesito. Ellos no estaban procesando gasolina, y entonces yo estaba en ese tiempo encargada de las máquinas de octano de laboratorio. Entonces me habla mi gerente y me dice, oye Silvia, ¿que tienes 3 tanques de gasolina? Le digo, Magna, sí, digo, ya están preparados, pero les sobra, tienen el octanaje, las de Magna andan en el 87, ¿no? Entonces digo, tienen 88 y una casi 89 y la otra tiene 86 y medio. Entonces lo que haces es que las mezclas para que la mezcla salga en 87. Dice, suéltalos, no tenemos gasolina. Ahorita me acaban de hablar que en Toluca, Pachuca y Querétaro no hay gasolina. Y con esos 300,000 barriles los AFA, digo, no, 300,000 no, los 200,000, pues con 200,000 surtes, 200,000 barriles surtes perfectamente todo eso. Y yo peleando de que pues les íbamos a regalar calidad porque tenían 88 canos y demás. Dice, no hay nada, Silvia. Entonces, bueno, se soltaron los tanques, por los poliductos se mandaron y pudimos tener gasolina, y Pachuca, Toluca y Querétaro pudieron al otro día poder llenar sus tanques y poder seguir manejando gracias a que pudimos hacerlo, ¿no? Eso se llama soberanía energética, no depender de otro país. Y el último caso lo tenemos en marzo del año pasado, cuando la tormenta invernal en Texas, que igual las eólicas no funcionaron porque el hielo no las dejó funcionar, la solar tampoco funcionó porque tenían 15 días con nieve, pues ya no había sol, ¿verdad? Y no funcionaban. Y entonces nos dejaron de vender gas porque ellos lo necesitaban. Y entonces el norte de nuestro país, que depende en un 70% del gas gringo, de Texas sobre todo, se quedó congelándose, ¿no? Todo el norte de Monterrey, Coahuila y Reynosa y todo eso. Entonces, afortunadamente la CFE entró y en 2 días ya estábamos al 100% con toda nuestra energía, ¿no? Entonces, yo creo que la soberanía energética es una de nuestras mayores luchas por las que hemos estado, y creo que es válida. Yo la defiendo y la apoyo, ¿no? Y la recompra de la refinería de Deer Park va en ese sentido, la rehabilitación de nuestras refinerías va en ese sentido. Eso, si tenemos suficientes recursos, los que están haciendo las petroleras, los recursos que les sobran es para invertir. Tendremos que ver
lo de invertir hacia las energías alternativas, ¿no? Entonces, es importante, primero que quede claro que de aquí al 2050 se van a seguir usando combustibles fósiles. Desgraciadamente, quisiéramos que no fuera así, pero la realidad es que sí. Y además, bueno, el petróleo lo tendríamos que seguir utilizando para la petroquímica, que es un tema súper extenso, ¿no? Y bueno, un poco para ya no quitar más tiempo, yo sí me preocupa el subsidio de las gasolinas, por supuesto, pero gracias a ese subsidio, la inflación que está desbocada está haciendo menos que en Europa y que en Sudamérica, ¿no? Esta política la están implementando otros países, incluso Estados Unidos. Biden no sabe qué hacer, porque Biden, pues en su propaganda para ser presidente decía que las energías alternativas, que ya no quería petróleo y demás, y ahora les dice a las empresas petroleras que refinen más, que se requiere más refinación, y uno de ellos les dice, pues oiga, defínanse, ¿no? Ustedes primero nos dicen que ya no hagamos refinerías y demás, ¿no? Y para terminar, pues decirles que sigue habiendo refinerías en el mundo, se siguen construyendo. Por ejemplo, en puro Oriente Medio, en Arabia Saudí, se está ampliando la refinería de Hassan, y planean aumentar su unidad de producción de gasóleo hasta 200,000 barriles a partir del primer trimestre de 2023. En Kuwait están construyendo una nueva refinería, Al Zour, que deberá ponerse en marcha a principios de 2022, pero que ha sufrido retrasos. Esta instalación de 16,000 millones de dólares costó esta refinería. En Oman también se está construyendo una nueva refinería, lleva retraso en el calendario, y la instalación en principio era de 8,000 millones de dólares, va a tener una capacidad de 230,000 barriles por día. Piensan que la pueden terminar a fines de 2023. Irak está trabajando en 3 proyectos de refinería, entre los que se incluyen una mejora de 4,000 millones de dólares en una instalación existente en Baras, una nueva refinería de 140,000 barriles en Karbala, y está previsto que entre en funcionamiento este año, y una nueva instalación de 7,000 millones de dólares en FAO de 300,000 barriles, que será construida por China. Y Bahrein también participa con el aumento en la capacidad del Medio Oriente, con la mejora en su refinería en Sitra, que se espera que esté terminada el próximo año, aumentando la capacidad a 400,000 barriles. Entonces, esa historia de que nadie construye refinerías en el mundo, pues la verdad no es verdad. Y bueno, yo tengo toda una lista de todas las refinerías que se están construyendo en el mundo. Sería muy largo comentarlas aquí, pero las refinerías en este momento están siendo estratégicas en los países para poder tener los suficientes combustibles para moverse, ¿no? Y la movilidad y la autosuficiencia energética son imprescindibles para cualquier país. Insisto en que las refinerías son una necesidad ahorita. En unos 20, 30 años, ya se pasó más de 30 años la época para lo que tenía planeado para la transición energética. Nosotros defendemos la transición energética, formamos parte de un grupo internacional que se llama TUED, que son sindicatos unidos por la transición energética. Y la lucha es porque esa transición se haga con respeto a los derechos humanos laborales, con respeto a los trabajadores, ¿no? De las energías de las energías contaminantes, llamémosles así si quieren. Entonces, bueno, el hablar de la UNTIP es un tema muy importante, pero creo que es un tema así como para, si nos da tiempo y si no para otra ocasión, hay mucho que decir. Yo creo que nosotros respaldamos la política energética de este gobierno. Eso lo hemos discutido colectivamente en nuestros consejos, en todos lados. Respaldamos la política energética. Sin embargo, en nuestra política de respeto a los derechos de los trabajadores deja mucho que desear. Es todo un tema. Estamos exigiendo respeto a la libertad sindical, respeto a nuestros derechos humanos laborales, respeto a los convenios internacionales, o sea, tendríamos que platicar mucho no estamos bien en cuestiones laborales, tenemos muchas
deficiencias, muchas violaciones. Yo solo quiero mencionar dos muy graves. Ahorita una de un compañero que tiene cáncer en la encía. Nosotros, nuestro reglamento, tanto el contrato colectivo como el reglamento, dice que no te dan un tiempo para tratamiento y si no, después pues ya te evalúan y te dejan de pagar tu salario. Bueno, a este compañero no le hacían las quimio y él por su cuenta se hizo las quimio para avanzar. Sin embargo, el 9 de mayo de este año le cortaron el salario y nosotros estábamos peleando que se lo regresen porque el retraso, si él no terminó su tratamiento, fue por culpa de Pemex, no por culpa de él. Además necesitaba una operación que no se le hicieron porque no había instrumental quirúrgico en los hospitales, todo un tema, el problema que tenemos en los hospitales. Y él, al fin de cuentas, se operó por su cuenta porque no lo operaban y él, pues su salud, la vida, ¿no? Y entonces él pide su jubilación y le dice, no te podemos jubilar porque no tienes 65 años, ¿no? O sea, algo absolutamente inhumano, absolutamente falta de solidaridad, ¿no? De la empresa. Ya lo estamos tratando el caso, creo que lo vamos a resolver, pero te refleja un poco qué mentalidad hay en la dirección de Pemex. Y otro asunto que estamos ahorita tratando aquí en Tula, de un compañero transitorio que tiene 20 años de antigüedad, y le hacen un análisis, no sé por qué, si él está contratando cada que hay contratitos, y le dicen, ¿sabes qué? No estás apto. Él va a contratar y dice, no estás apto. ¿Por qué no? Pues tus análisis salieron mal. ¿De dónde? No, salieron mal. No, espérame, ¿dónde? No. Y él, con la oportunidad de entrar a trabajar a la coquizadora, retrasando acá personal, hablamos, oye, pues díganle de cuál es el problema, si está muy grave o qué, ¿no? Y entonces ya tuvimos que entrar y demás, pero aquí el tema es que no te podemos contratar porque estás mal, sin decirte por qué, y como si fueras un trapo viejo, después de 20 años, te desechan, ¿no? Entonces eso nos ha indignado mucho, estamos muy molestos, ya se vio con los doctores qué pasa, no, hubo un error en el análisis, pero no hay problema, que le vuelvan a hacer los análisis y no hay problema. Y el compañero ya perdió 2 semanas de contratar. Para alguien que cobra diario no es problema, pero para la gente que es transitoria y que solo cobra eventualmente, pues 2 semanas son 2 semanas. Entonces, son 2 botones de muestra de la política laboral de la empresa y nosotros exigimos respeto y justicia, no legalidad, justicia, ¿no? Yo dejaría ahí el tema. Gracias. Muchas gracias, estimada Silvia. Pues sí, hablar de la política laboral de Pemex, híjole, es una cosa muy, muy retrógrada, ¿no? O sea, lo hemos vivido, lo viviste tú, Pablo, ¿no? Con 2 rescisiones. Lo he vivido yo, lo estoy viviendo en carne propia con una rescisión. Estoy apenas en el primer juicio, ¿no? Y sé que cuando regrese va a pasar lo mismo, ¿no? Van a ver la manera de cómo le van a hacer para volverme a rescindir. Y bueno, pues no nos vamos a dejar. Tenemos el apoyo, afortunadamente, de la UNTIP, pero sí es muy desagradable lo que pasa con los empleados, que no va acorde a lo que dice la empresa, ¿no? Y ahí tenemos el tema, pues, que estamos luchando para que se firme el contrato colectivo de trabajo con la UNTIP, que la UNTIP, pues, es otra cosa aparte del otro sindicato del STPRM, ¿no? Y eso nos daría tema para otro programa, ¿no? Totalmente. Y qué interesante lo que dices de el tiempo promedio para construir una refinería, que es de 7 a 8 años, ¿no? Entonces, eso nos da a entender que pues no van a acabar como dicen, como dice el presidente en diciembre, o como dice la secretaria de Energía en marzo del 2023, pues no se van a dar los tiempos, ¿no? No, déjate, digo algo. Sí. Eso era cuando hicimos nuestras refinerías por la falta de tecnología, ¿no? O sea, nos tardábamos mucho. Cuando me dijeron que lo iban a hacer en 3 años, yo dije, no pueden acabar, no es humanamente posible, no es lógico, no van a acabar, eso era de cajón. Pero lo que sí me impacta es la forma en que lo hicieron, ¿no? Los equipos mayores ya están construidos, están ensamblados y están en su lugar. Nos falta la integración, y obviamente la integración implica pues, soldaduras y todas las pruebas y arranques, etcétera, ¿no? Pero
si lo hubiéramos hecho en Tula, yo creo que no llevaríamos ni construido el primer reactor, ¿no? O sea, porque no tenemos en el país esa tecnología que sí tenían en Indonesia, que sí tenían en India, que sí tenían en China, que sí tenían en todos lados. Y entonces le diste el reactor. Además es una mega refinería, los equipos son gigantes. Y entonces, verlos cómo los bajaban de los barcos y cómo los montaban, la verdad fue impresionante, ¿eh? Yo sí creo que ahí sí dije, bueno, me equivoqué. Yo decía que era mejor en Tula, pues jamás lo hubiéramos hecho. Los tambores, las de la coquizadora que se bajaron de Altamira y lo trajeron acá, nos tardamos un año en traerlos, quitando puentes, quitando mil cosas. Entonces, no, actualmente la tecnología, o sea, nos demuestra que se pueden hacer todos estos mega equipos en tiempo muy corto. Era imposible hacerlo en 3 años, era imposible. Pero yo sí creo que la integración la pueden hacer más o menos en un año, así si siguen con este ritmo, ¿no? Los equipos grandes, los reactores, las torres de destilación, todo esto ya está en campo y lo que necesitamos es falta toda la que es la integración, pero pues ya nada que ver con la magnitud de los equipos que están construidos, ¿no? Muy bien, ¿no? Pues muchísimas gracias, estimada Silvia. Ya llegó nuestro estimado amigo, el doctor Fluvio. Vamos a pasar a su intervención. Déjenlo presento. Él es el doctor Fluvio César Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero en temas energéticos y energía renovable y asesor parlamentario. Es originario de Coatzacoalcos, Veracruz, y criado en artículo 123, ¿verdad? donde realizó sus estudios básicos de la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma Universidad Nacional. Realizó estudios de maestría y doctorados en Economía de la Energía en la Universidad de Sorbona de París, en Francia. Ha sido ayudante de investigación en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, profesor en la Universidad Panamericana y en la EGADE del ITES, del Tecnológico de Monterrey, ¿no? Campus Monterrey y Santa Fe, asesor en la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, instructor técnico y subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y asesor en políticas energéticas del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en las legislaturas 56, en la 59 y en la 60. Ha publicado diversos artículos sobre temas científicos, políticos, energéticos y económicos en periódicos y revistas en México, Estados Unidos, Francia, Italia, Gran Bretaña y Noruega. Colabora en las revistas Petróleo y Energía, Energy and Commerce, y en Magazine México, Energía a Debate y Energía y Ecología. Ha impartido conferencias y participado como ponente en diversos foros en muchas partes del mundo. Fue galardonado por el mejor artículo técnico del 8º Congreso de la Asociación Mexicana para la Economía Energética y forma parte de la Comisión de Inteligencia Tecnológica de la Alianza FIDEM AC y del Observatorio Ciudadano de la Energía. En el año 2008 participó como ponente en el foro sobre el régimen fiscal de petróleos mexicanos, organizado por el Senado de la República. Formó parte del grupo de intelectuales y expertos que elaboran la iniciativa de reforma energética del Frente Amplio Progresista y participó en el equipo técnico plural que redactó diversos ordenamientos jurídicos de la reforma de este año, en particular las leyes de petróleos mexicanos y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entre 2009 y 2015 se desempeñó en Petróleos Mexicanos como consejero profesional
y tuvo, entre otros encargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo de Administración de Pemex. Asimismo, fue presidente de los comités de estrategia e inversiones de los organismos subsidiarios de Pemex, Gas y Petroquímica Básica, y Pemex Petroquímica. Entre 2015 y 2018 fungió como asesor en Petróleos Mexicanos y actualmente es asesor en la Comisión de Energía del Senado de la República. Bienvenido, estimado Fluvio. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí que, perdón, pero tenía otro compromiso previo. A ver, no sé cómo se haya abordado, pero claramente uno de los objetivos fundamentales que se había trazado desde la campaña, yo diría incluso antes, me parece que ha sido una reivindicación muy importante desde la izquierda, el aumentar la capacidad de producción de nuestro sistema nacional de refinación para dejar de depender en un tema tan importante, tan estratégico como son los combustibles en general, yo diría los petrolíferos, ¿no? Porque a veces se nos olvida que pues las refinerías producen mucho más, y seguramente mi amiga Silvia lo habrá dicho, mucho más que los refinados, ¿no? Hay cosas incluso que tardarán mucho en sustituirse, como simplemente la turbocina o el propio gas LP, que seguirá siendo importante, ¿no? Por eso creo que ha sido muy relevante todo el esfuerzo que se ha hecho, no solo para en un tiempo notable más allá, creo que de que si está listo este año o el año que entra o en 2024, creo que lo importante ha sido la voluntad de pues hacer irreversible esta construcción de esta nueva refinería y al mismo tiempo ir recuperando nuestras refinerías anteriores que muchos años habían sido abandonadas. A mí me tocó para el presupuesto 2005, recuerdo bien, que se aprobara con 0 pesos 0 centavos para mantenimiento de refinerías, por ejemplo. Así, 0 pesos 0 centavos, no había, por supuesto, luego se hacen adecuaciones y demás, pero en principio ni un tornillo se hubiera podido comprar, ¿no? Entonces creo que sobre todo esto nos va a plantear hacia el futuro lo que hoy se empieza a ver que es muy importante y es que vamos a tener un instrumento fundamental para que la transición energética que necesitamos hacer, necesitamos combatir el cambio climático, en fin, pero se haga contando con un instrumento fundamental de política pública que es básicamente poder ser autosuficientes en materia de combustibles, ¿no? Imaginemos que no se hubiera hecho este esfuerzo, ¿no? Imaginemos que las refinerías, las 6 refinerías existentes, antes de Dos Bocas y antes de adquirir la otra mitad de Deer Park y antes de pensar en este proyecto de Cangrejera, pues no se hubieran efectuado, ¿no? Y que estuviéramos en las condiciones de 2018 cuando producíamos el 27% de nuestra demanda nacional. ¿Dónde nos dejaba eso? En términos de la transición energética incluso, que luego ha sido el cuestionamiento que se ha recibido. Pues nos dejaría en la indefensión total, ¿no? Sujetos a los ritmos de avance, a los ritmos de progresión de otras naciones, que podrían eventualmente terminar limitando las exportaciones, limitando la producción misma de combustibles, y nosotros necesariamente forzados a seguir un ritmo que no necesariamente podríamos mantener, porque finalmente todas las naciones, más allá de los discursos, se utilizan los recursos que tienen
para su desarrollo en este tema energético, ¿no? Es muy claro, el caso de Alemania, por ejemplo, particularmente para el tema de electricidad, donde quizás un optimismo desbordado sobre las bondades de las energías renovables o los lleva a tener una gran producción de carbón para el respaldo, ¿no? Francia, que estaba pensando en abandonar su programa nuclear, hoy lo retoma porque se ha dado cuenta que es parte fundamental. En fin, cada nación va conforme a los recursos que tiene a adecuarse al proceso de transformación y de transición energética. Nosotros lo haremos. Y si no tuviéramos esta posibilidad de ir, de satisfacer nuestra demanda nacional a partir de la producción de petróleos mexicanos, quedaríamos en una situación muy débil. Ahora, creo, o más bien, estoy convencido que debemos ir institucionalizando este hecho. Lo cierto es que hemos heredado un diseño jurídico pensado para una lógica completamente distinta. Y me parece que es momento, o tendría que haber sido ya incluso, momento de ajustarlo. Por ejemplo, el hecho de que Petróleos Mexicanos esté en capacidad con la producción interna y externa, Deer Park, de satisfacer la demanda interna, formalmente no impide que haya importaciones. Las importaciones están permitidas, ¿no? Y no hay ninguna restricción para ellas, ¿no? Entonces creo que tendríamos que ir pensando del lado de los refinados en ajustar los dispositivos o el marco jurídico para que en todo caso las importaciones de combustibles, pero sí tendría que estar en la ley, fueran complementarias cuando Pemex no pudiera satisfacer la demanda interna, y a la inversa, en el mercado del petróleo crudo tampoco hay ninguna restricción para que las empresas internacionales que hoy están produciendo marginalmente, pero que conforme pasen los años irán produciendo volúmenes más significativos, puedan exportar. México es uno de los pocos países productores de crudo donde no hay restricción alguna, donde no hay ningún mandato en la ley para que la producción que se origine en el país tenga como objetivo inicial fundamental satisfacer la demanda interna. O sea, hoy o mañana, cuando Eni produzca 50, 100 mil barriles, Hochschild, o eventualmente Talos, aunque sea en yacimiento compartido con Pemex, en fin, no tienen absolutamente ninguna restricción. ¿Por qué? Porque la reforma la concibieron, la de 2013-2014, quienes consideran que el crudo es un bien, es una mercancía como cualquier otra, ¿no? Y entonces toda la reforma está permeada de eso. Veamos hoy, por ejemplo, otro cambio que habríamos que estar pensando hacer en la ley es que en los contratos de producción compartida, que pues seguirán y todo, y se cumplirán, no hay visos de que vayan a ser rescindidos, ni mucho menos. Pues bueno, en esos contratos, conforme a la ley, la producción que le toca al Estado se le tiene que dar a un comercializador eh, cuya posición se licita, ¿no? De hecho, en 2017 fue Trafigura, una empresa transnacional, la que obtuvo este contrato, se le rescindió por toda una serie de irregularidades y hoy lo hace PMI, que es la filial de Pemex. Bueno, yo creo que tendríamos que poner en la ley que tiene que ser PMI, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hoy se están pudiendo hacer gracias al peso político del actual gobierno, pero que un gobierno con una visión distinta podría dejar. O sea, simplemente las licitaciones, por ejemplo, las rondas petroleras, un gobierno de un signo distinto las podría hacer al día siguiente de entrar en funciones, porque no se ha cambiado nada. Entonces, yo sí creo que una asignatura pendiente, en congruencia con todo este esfuerzo que se está haciendo, tiene que ser revisar, ¿no? Los resquicios legales para que se concrete, para que se fortalezca, ¿no? Esta idea de que recuperemos la postura de Petróleos Mexicanos, la posición de Petróleos Mexicanos en el sector hidrocarburos.
Muy bien, Fluvio. Pues muchísimas gracias por tu participación. Y vamos entonces a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Por aquí teníamos al maestro Pedro Fidel, que fue el primero que levantó la mano, pero ahora creo que ya no está conectado. ¿Anda por ahí, maestro? Pedro Fidel. Sí, aquí estoy. Ya recuperé mi conexión, gracias. Adelante, maestro. ¿Sí se me escucha? Sí, bien y claro. Muy bien. Pues en vista de que no ingresó el compañero ingeniero Pablo López Figueroa, quiero hacer un referente, dirigirme especialmente pues también a la ingeniero Silvia Ramos y al doctor Fluvio. Con el ingeniero Pablo López Figueroa, pues como usted sabrá, compañero Igor, tenemos interacción acá en Tabasco, somos vecinos. Sí. Y al ingeniero Pablo López Figueroa hago un referente para que tengan una idea la ingeniera Silvia, cuando él era secretario general de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, el ingeniero Pablo a un grupo de estudiantes universitarios y un servidor nos enlazó con Cisco Networking Academic y se gestionó que vinieran aquí a Tabasco y ofrecieran unos cursos gratuitos porque pues a la empresa le convenía promover su software y sus aplicaciones. Bueno, y aparte pues ya conocíamos al ingeniero Pablo en las luchas contra las reformas estructurales y estamos en un grupo que se llama Frente Independiente de Lucha contra las Reformas Estructurales, FILCRE, que ya pues ya nada más quedó como un grupo de WhatsApp, pero la relación sigue. Y recientemente, hace algunos días, previo a la visita del doctor Mureta aquí a Tabasco, le entregamos al ingeniero Pablo López Figueroa una propuesta que presentó unos jóvenes que se llama, pues consiste la propuesta que no es nueva, no es novedosa, lo sabemos, pero que sí pedimos que se aplique en México y creo que le va a interesar mucho a la ingeniera Silvia o ya se lo comentó el ingeniero Pablo o se lo va a comentar. Consiste en aplicar los principios de la economía circular para reciclar las emisiones del dióxido de carbono y que esto permita acelerar la lucha contra el calentamiento global y disminuir la contaminación. ¿A qué me refiero? Me refiero a las tecnologías CCUS, sus siglas en inglés, Carbon Capture, Utilization and Storage, captura, uso y almacenamiento del carbón. Aunque yo he insistido y he comentado que ahí les faltó otra palabrita, otra sigla, que pues pienso que es que es mañosa, ¿no? Su ocultamiento, que es la comercialización. Pues nadie hace este tipo de propuestas o de desarrollo de tecnologías que ya existen, sin pensar en comercializarlo o obtener alguna ganancia, ¿no? Pero bueno, por algo no lo pusieron. Entonces, al compañero ingeniero Pablo López Figueroa, que bastante nos ha apoyado acá en Tabasco, recientemente se le entregó esta propuesta. Teníamos pendiente una reunión con él que no hemos realizado, por eso aprovecho para comentárselo a la ingeniera Silvia Ramos. Yo estaba programado que estuviera aquí el compañero Pablo, a quien le estamos profundamente agradecidos por el apoyo. Y esta propuesta la presentaron este grupo de jóvenes, Jair Eduardo López Cruz, Sandy Cristel y otros en change.org, y con algo parecido participó para representar a México en el grupo de jóvenes en la COP, me parece que fue, sí, la COP 26 en Glasgow. Pues nada más iban a seleccionar a 4 jóvenes de todo el país y bueno, no quedó seleccionado Jair Eduardo López Cruz, pero insisto a la ingeniera Silvia Ramos y al doctor Fluvio que México, si aplicara estas tecnologías SECUS de la reutilización del dióxido de carbono y convertirlo a otras materias primas, o sea, el carbono ya liberado en la atmósfera se captura y se convierte en materia prima para productos útiles no contaminantes de otro tipo. De hecho, ahí sí hay investigaciones novedosas o no concluidas que, por decir una propuesta que les puede parecer loca, pero que pudiera ser viable, ocuparlo como un aderezo para el café, para el chocolate, sobre todo para abono, para fertilizantes,
Pues si ya Pemex tenía una industria pues similar, ¿no? Y que hubo fraudes ahí muy lamentables. Bueno, pues ¿por qué no, por medio de las tecnologías SECUS, reconvertir el dióxido de carbono, disminuir las emisiones? Y además es importante destacar que coincido plenamente con la ingeniero Silvia Ramos. No escuché completamente al doctor porque se me desconectó el internet, pero coincidimos los que apoyamos esta propuesta, también con el apoyo del ingeniero López Figueroa, de que pues se argumenta que es costosa, o hay mucha mano de obra joven en México, en las universidades. El empresario Elon Musk utiliza a los jóvenes o los explota, diría yo, porque él es un inversionista privado, y aquí la propuesta, pues sabemos que Pemex es una entidad del sector público, una paraestatal. Se podría utilizar la mano de obra, que son cientos y miles de jóvenes ingenieros y de carreras afines, para desarrollar esta tecnología, que su principal argumento que tiene en contra es que es muy costosa y que es muy compleja, pero ya lo están haciendo en otros países, y y pues ya se puede capturar y convertir el dióxido de carbono en productos útiles como los que mencioné. Y también pues el cemento, aunque se erradicara el uso de los hidrocarburos, la producción de cemento y de acero también van a seguir emitiendo CO2. Entonces no es nada más la única fuente de contaminación los hidrocarburos. Y además también coincido con la ingeniero, y difiero respetuosamente con quienes creen que las tecnologías limpias, llámese paneles solares, carros eléctricos, son la solución. No son la solución, son un paliativo. Y yo creo que los países que no tengan litio, que no tengan nucleoeléctricas, que no tengan el famoso sol que está ya desarrollando China, pues pueden seguir sosteniendo su industria energética y su política energética por medio de los hidrocarburos, sin contaminar con las tecnologías SECUS. Entonces, pues la verdad fue un placer, me emocionó mucho estar aquí. Pensé que iba a estar el compañero Pablo, y pues ya me adelanté, ¿verdad?, en comentarle esto a la ingeniera Silvia Ramos, y pues que ojalá se propusiera. Yo lo veo muy viable porque ya lo están haciendo en otros países. No es de que, es que fíjate que no se puede, simplemente de que pedir que se aplique aquí en México. Sí, bueno, pues muchas gracias, maestro Pedro Fidel, a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Vamos a cederle el uso de la voz a nuestro compañero Jesús Amosurrutia. Adelante, Jesús. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, primero que nada, yo quiero hacer mención de que estoy totalmente de acuerdo en que se haya construido una refinería y en el tiempo récord que se hizo. Y definitivamente no pienso que sea muy rápido echarla a andar, pero yo creo que es cosa de 6, 8 meses que se terminen de hacer todas las pruebas que se necesitan hacer. Bueno, eso por un lado. También estoy de acuerdo en que se haya comprado la refinería de Texas, porque necesitamos, por el tiempo que sigan los transportes dependiendo de la gasolina, pues que la produzcamos nosotros. ¿Por qué la tenemos que estar comprando? En fin, pero también lo que tenemos que tomar en cuenta, porque he escuchado muchos comentarios sin pruebas de cosas malas que ha hecho este gobierno, y yo digo que ha hecho muchas cosas, y ahorita voy a mencionar algunos ejemplos. Pero, por ejemplo, hay una cosa muy positiva que nadie menciona, que es el dejar de usar la tarjeta de crédito. México ha tenido por años una tarjeta de crédito abierta ante las grandes instituciones financieras del mundo, a grado tal que Peña Nieto solito pidió 5 billones de pesos. O sea, miles de pesos de deuda para cada mexicano. Esto ya se dejó de usar. Tenemos que tomar en cuenta que sin usar esa tarjeta de crédito, que además es hipotecaria, porque está entregando todos los recursos de la nación a esas grandes financieras a través de sus empresas, ya no se está haciendo. Entonces, ese es yo digo que el punto número 1 importante
de las acciones de este gobierno, que ha hecho lo que ha hecho sin usar la tarjeta de crédito. Eso, ahora, por otro lado, hay cosas muy negativas que no son del gobierno, sino que vienen de sexenios anteriores. Yo digo, ¿por qué dejamos de usar las grandes hidroeléctricas del sureste del país cuando eran las principales productoras de electricidad del país para utilizar las eólicas españolas? Esto es un crimen de Estado, porque como decía la compañera, le quitaron tierras a campesinos de ese lugar para poner eólicas en donde no se necesitaba, porque el sureste es el principal productor de electricidad limpia del país, con las grandes presas que tienen en Chiapas y en Tabasco. Entonces, ese es un absurdo que tampoco se menciona, pero yo vi las inundaciones que hubo en Tabasco por cerrar las presas para no producir electricidad y para comprarse electricidad a los españoles, y que se inundó todo Tabasco. Yo digo, ¿quién indemnizó a los tabasqueños que perdieron sus negocios, sus casas, sus vidas, todo? Nadie los indemnizó, porque los gobiernos cómplices de los criminales españoles que vinieron a instalar sus eólicas donde no debían, causaron todo ese daño. Entonces, son cosas que tenemos que ver que son muy valiosas, que no las han podido arreglar porque desgraciadamente ligaron lo que estamos haciendo, lo ligamos a lo que está pasando ahorita, y no, esto es algo que sucedió en el pasado y y lo ligaron a los contratos internacionales que no nos permiten regresar fácilmente a deshacer todos los entuertos que causaron, que están causando las españolas y que están pagando millones de pesos porque una bola de traidores no protesten y no eliminen esas actividades traidoras a la patria, que fueron el no aprobar la regresión a la reforma energética. En fin, esto yo lo quería comentar de entrada. Ahora, yo estoy muy de acuerdo en que hay muchas cosas. La primera cosa muy negativa que yo vi es el show que se hizo para la elección del nuevo sindicato de Pemex. Fue un show que hizo la secretaria de Energía, que es una sinvergüenza también, es una bandida de lo peor, que la encargaron de hacer ese show para que pareciera que ahora sí iba a haber un sindicato limpio en Pemex, y fue puro truco. Entonces, y lo permitieron. Entonces, esto para mí es un punto muy negativo del gobierno actual. Hasta ahí lo dejo por este momento. Muchas gracias, estimado Jesús. Vamos a continuar con Paulino Solano. Adelante, Paulino, por favor. Bueno, a manera de no ser redundante, nada más aclararte, Sura, por favor, de que, como dijiste, pues que esto no nos lleve a conflictuarnos. Yo sí felicito a la compañera Silvia y al doctor Fluvio, de que de manera muy sucinta han dado a conocer eso. Nada más como comentario, yo hace 44 años estuve encampamentado en Dos Bocas y trabajé con Schlumberger, trabajé con Petty Ray, con Yosurs, y en ese tiempo, si se acuerdan, es cuando de alguna manera y de forma accidental se encontró el famoso yacimiento Cantarell, que el presidente López Portillo en su momento dijo que nos acostumbrábamos a administrar la riqueza. Y creo que desde allí de entonces, si referimos a errores de este gobierno, pues vamos a decir que para transformar todo un largo periodo de nuestra historia reciente, pues perdón, Sura, pero sería un superhombre si lo lograra transformar en los 3 años de su gobierno que lleva. Entonces, nada más para situarnos en ese momento.
Y eso de que dices, los que dicen que no había estudios, yo te digo, estaba yo encampamentado ahí. Y Dos Bocas, como les digo, es porque ahí se juntan precisamente la salida del Usumacinta y del Grijalva. Trabajé en una parte de mi ejercicio profesional en Petróleos Mexicanos, trabajé en Altos Hornos de México, trabajé en Industrias Peñoles y me jubilé en Comisión Federal de Electricidad. Trabajé en hidroeléctricas, en termoeléctricas, en geotérmicas, en eólicas, en solares, en Laguna Verde. Dime en dónde no trabajé. En carboeléctricas. Entonces, cuando dices que apostemos a las energías limpias, con todo respeto, pues yo te puedo asegurar que el ejemplo que tuvimos más reciente fue el caso Texas, que fue la energía, y que a Nuevo León lo que le pasó. Si nosotros no tuviéramos nuestras carboeléctricas, que no son muchas, tenemos creo que máximo 4, no hubiéramos resuelto en menos de una semana el problema, y estaban paradas para tu conocimiento, ¿sí? Entonces aquí apostarle a las energías limpias, lo dijo la compañera Silvia, pues discúlpame, pero si el sol se opaca, no podemos tener una energía regulada. Y si, por ejemplo, hay lo que tú me digas de eso, de las eólicas, si no hubo viento, pues también no pasó. Y todo lo que se ha cometido ecológicamente hablando en la zona de la Ventosa, discúlpame, los primeros estudios lo hicimos nosotros, no lo hicieron los españoles, ¿sí? Y eso fue causa de lo que dijo Gómez Omusurrutia, de que pararan a las hidroeléctricas. Mi primer trabajo en Comisión Federal fue la terminación de la cortina de Chicoacén, una empresa que si tú me dices que con 40 años de operación ya está obsoleta, déjame decirte que en Ixtazoquitlán, en el estado de Veracruz, tenemos una planta que está operando 100 años o más de 100 años y sigue generando y abastece a Fortín de las Flores y abastece a Ixtazoquitlán y otras cosas. Entonces, nada más para que de alguna manera calibres. Y si nosotros de alguna manera le damos un buen mantenimiento a nuestro parque, ahora sí, de generación, déjame decirte que pueden ser más limpias que la misma energía eólica, la energía solar y todo eso. Porque, mira, ahorita yo aquí en la casa tengo ya paneles solares, pero el tiempo de, vamos a decir, de calidad que le damos a los paneles solares son 25 años máximo, 30, ¿sí? Y después vamos a desechar los paneles solares. ¿Son contaminantes o no son contaminantes? ¿Dónde los vamos a echar? Vamos a crear cementerios de donde vamos a sepultar todo eso. Y en el caso de los aerogeneradores, son tierras raras, son contaminantes. Cuando los empecemos a desechar, ¿dónde los vamos a borrar? El mismo problema lo tenemos en el carbón, pero pues tenemos 4. Sin embargo, Alemania, ¿cuántas carboeléctricas tiene? O Francia, o Estados Unidos. Entonces, no apuestes a lo que de alguna manera está en pañales. El mismo cuate que dice apuesta de litio que para los automóviles eléctricos y todo eso. Mira, el petróleo, todo lo llevamos, todo lo queremos encasillar a un problema de automóviles. Y lo dijo claro la compañera Silvia, y la industria petroquímica, todo lo que tenemos aquí, la computadora, todo lo que tengo, el 60-70% son productos del petróleo. Lo que consumen los aviones, tantas máquinas de combustión interna, ¿de dónde vendría el abastecimiento? Entonces lo dejo para el razonamiento y digo, mira, yo ni soy morenista, ni soy obradorista, sino sencillamente te doy mi experiencia profesional. 44 años y me siguen invitando cuando han tenido problemas en la termoeléctrica de aquí de Morelos que no pudieron entrar, que cuánto ayudé, quién sabe. Pero allí estuve presente y ya va a empezar a trabajar. ¿Cuánto ayudé cuando Marco Eduardo me invitó a que hiciéramos un posicionamiento para que si estábamos de acuerdo o no con el aeropuerto de Texcoco? No lo sé,
pero no se hizo. Y cuando me preguntaron sobre el aeropuerto de Santa Lucía, lo único que dije fue lo siguiente: ese ya pasó la prueba del añejo. Tiene 60 años operando ese aeropuerto, aunque sea militar. Y la distancia entre uno y otro aeropuerto, que no lo quieran utilizar, mira, mi hermano, lo único que te puedo decir es que eso, hoy el presidente de México está en Estados Unidos, y dime qué canal nacional de televisión pasó la noticia de que estaba nuestro presidente allá. O sea, caray, o sea, digamos lo malo, pero también digamos lo bueno. Y como decíamos Urrutia, mira, yo también, igual y me tiro al ruedo, le digo, eso de la energía, ¿cuál dice esta franciscana? O sea, de hay que gastar poco. Digo, mira, sinceramente podemos ganar excelentemente bien, y los sindicatos ahí yo sí los felicito, porque ahí no hemos terminado, ahí es una lucha eterna. Hay problemas en Comisión Federal, hay problemas en Luz y Fuerza, hay problemas en Pemex, hay problemas de muchos sindicatos. La lucha debe seguir ahí porque no hemos alcanzado una verdadera justicia laboral, y yo lo dejo ahí, pero precisamente para que veamos ese aspecto de que parece que sinceramente lo que se dice, todo lo que está haciendo este presidente, la verdad, nada sirve. Y con todo respeto, mira, aún estando jubilado, ¿qué crees? Con eso de que adultos mayores tenemos una pensión adicional, yo lo he visto reflejado, que me está llegando, y como dicen, es un derecho. Y si a todos los mexicanos nos está llegando, felicidades. Yo quisiera ver esa pobreza de la que hablan los que están en contra de este gobierno. Sí, efectivamente, la pobreza yo te lo puedo seguir. Yo hice la maestría en administración pública y en el INAP, y ahí estaba el semillero de toda la alta dirección del gobierno. Esos sí son los que ahorita, mira, les cortaron la ubre y ahorita no tienen, y esos son los que están sufriendo en este momento, y a lo mejor son los nuevos pobres. Y ahí lo dejo de ese tamaño. Gracias. Muchas gracias, estimado Paulino. No, pues no me queda más que felicitarte por toda tu trayectoria, pero pones muchas palabras que yo ni dije, pero bueno, yo creo que aquí el experto para hablar de temas energéticos, de temas de las energías limpias, de las energías renovables, pues es el doctor Fluvio, ¿no? O él ahorita nos podrá decir si son buenas, no son buenas. Yo simplemente estoy comentando hacia dónde deberíamos de ir. No quiere decir que si están en pañales o no están en pañales las energías limpias. Yo creo que pues vemos cómo está el mundo, ¿no? Se está deteriorando a pasos acelerados. Vemos, por ejemplo, lo que es el famoso oro blanco, ¿no? El famoso litio, que vimos que, bueno, pues querían hacer la reforma esta, ¿no? Del patrimonio, de mencionarlo como patrimonio nacional y cuidarlo, pues de la energía privada nacional y extranjera, ¿no? Y lo han mencionado muchos lo han mencionado expertos, entre ellos el doctor Fluvio, que todo lo que es la reforma minera, bueno, pues necesita hablando médicamente, ¿no? Necesita una cirugía mayor, y él lo ha mencionado muchas veces, el doctor Fluvio, lo que es el artículo 6, ¿no? De la ley minera, pues que establece que las actividades mineras son preferentes por encima de cualquier otra actividad superficial, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver mucho con el petróleo y con la electricidad. Hay aspectos de esta ley, pues que han sido muy prejudiciales para las comunidades. Y yo creo que aquí, mejor que nadie, el experto en estos temas, pues es el doctor Fluvio. Si nos podría decir sobre estos temas de las energías limpias, doctor, por favor. Sí, a ver, inevitablemente tendremos que transitar hacia energías menos agresivas con el medio ambiente. Por ahí decía el doctor Mario Molina que si consumimos el 40% de las reservas probadas de hidrocarburos, con eso vamos a rebasar
los 2 grados, que se supone es el límite que no podremos rebasar para evitar hacer irreversible los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, sin duda, ahora, no es sencillo, es complicado y efectivamente, como decía el compañero Paulino, tienen también su lado oscuro. O sea, por ejemplo, en términos, la cantidad de material que se requiere para producir la misma energía, tanto con energía solar como con energía eólica, es 13 o 15 veces más que la que se requiere, por ejemplo, con energía nuclear. O sea, creo que en los años que vienen vamos a ver una revaloración de la energía nuclear, porque al final de cuentas el problema fundamental con la energía nuclear son los desechos, y ese es un tema en el cual ya se ha avanzado muchísimo. Cuando yo estudiaba la carrera, recuerdo mucho que uno de nuestros maestros, el doctor Marco Martínez Negrete, nos decía, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo de los desechos nucleares 5,000 años? Que esa es la vida media, ¿no? Del uranio. Ni la Iglesia Católica tiene 5,000 años. Bueno, ahora los reactores de nueva generación pueden tener como desecho último, se pueden utilizar varias veces el uranio y el plutonio que se desprenden de la primera utilización, y al final queda un desecho con 30 años de vida útil, ¿no? Que ya es mucho más importante, ¿no? Al final del día, como decía, cada país conforme a su matriz energética y conforme a las experiencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alemania, ellos tuvieron por razones políticas, incluso por el gran peso, paradójicamente, de los verdes alemanes, que son los grandes herederos del movimiento antinuclear, el respaldo de las energías, tanto eólica como solar, pues lo hacen con lignito, que es una suerte de carbón, y entonces termina hoy Alemania, cuando tiene que respaldar la energía solar y la eólica, emitiendo más gases contaminantes que cuando no lo ocupaban. Entonces, el caso de Francia, pues hay la gran ventaja de la energía nuclear, en fin. O sea, sí tenemos que ir hacia allá. No podemos seguir con esta misma matriz porque vamos a causar daños irreversibles, pero tenemos que tomar en cuenta toda la complejidad. Efectivamente, está el tema de que, por ejemplo, la minería de esto que se conoce como metales raros es terriblemente agresiva con el medio ambiente, ¿no? Eso es cierto. La forma, tú lo decías, Igor, nuestras leyes donde se les da mayor peso, bueno, constitucionalmente se habla de la transmisión, la distribución, así como la exploración y la producción de crudo por encima de cualquier otra actividad. Pues son cuestiones que tenemos que revisar, ¿no? Pero, insisto, lo importante es que tengamos un instrumento, en este caso una sólida empresa, una sólida o 2 sólidas empresas que permitan que el país vaya a su ritmo, pero definitivamente, o sea, el gran reto es cómo logramos que de entrada, en el caso de la electricidad, de entrada crezca la capacidad de generación, crezca con energías menos agresivas contra el medio ambiente, y cómo vamos a socializar también lo que esto cuesta, porque eso también cuesta, ¿no? Trasladar o modificar sustantivamente la matriz energética, pues cuesta. Modificar sustantivamente el parque vehicular también va a costar, y vamos a necesitar generar más electricidad, ¿no? O sea, no es sin duda un tema sencillo, pero definitivamente necesitamos ir cada vez más dependiendo de estas energías. Todo el reto del almacenamiento, eso es un gran reto hacia el futuro. ¿Qué vamos a hacer después con las baterías? Porque efectivamente no tienen vida eterna, ¿no? De hecho, los autos eléctricos son básicamente una gran batería con llantas, ¿no? Un auto eléctrico pesa el doble de un auto de combustión interna. Entonces ya de entrada ahí hay un tema de eficiencia energética que se tiene que ganar. Pero insisto, el reto es enorme. Si vemos las matrices energéticas de cada país, pues son terriblemente distintas, ¿no? Nosotros producimos entre combustóleo y carbón un poquito menos del 20% de nuestra energía eléctrica. Estados Unidos produce 24%, simplemente por
por el carbón. Y en ese tema sí, el tema de la captura de carbón es muy importante. Hay países, Australia, por ejemplo, que han avanzado muchísimo en este ámbito, y me parece que ese es el gran reto hacia el futuro. Muchísimas gracias, doctor Fluvio. Vamos con la última participación antes de pasar a las conclusiones de nuestros ponentes. Adelante, maestro Pedro Fidel, por favor. Maestro Pedro Fidel, ¿nos escucha? Bueno, yo creo que dejó más bien levantada la mano desde hace rato. No, bueno, no, aquí estoy. Disculpe. Adelante su participación, por favor, maestro. Sí, hacer hincapié, como lo acaba de mencionar el doctor Fluvio, que el tema de la captura del carbono, pues también sería fundamental para reducir los niveles de contaminación. Y como lo decía la ingeniero Silvia Ramos, cuando hubo la crisis energética en Texas, pues tuvieron que suspender, incluso faltar a un contrato, ¿no? Para surtirle energía a México, a los estados del norte. Pues ese es el tema principal ahorita, de que en Rusia tiene de rodillas a Europa con el poder del petróleo y del gas, y cerrarle la llave al gasoducto del Nord Stream 1. Yo no estoy defendiendo ultranza los hidrocarburos. Obviamente tendremos que transitar a tecnologías limpias, pero no lo son los paneles solares y los autos eléctricos. Coincido, como lo mencionó el doctor Fluvio. Yo me apasioné mucho de este tema y con grandes sacrificios compré un auto híbrido. Seguí investigando y me di cuenta que no, aunque toda la población comprara autos híbridos, no va a ser muy considerable la reducción. El litio, bueno, pues va a ser un gran respiro. Por ahí tenemos el grafeno, que ya se está abandonando, y en México sonaba mucho la explotación del grafeno, el hidrógeno. O sea, sí hay, ¿verdad?, otros caminos, pero mientras cada país tiene que utilizar sus fuentes y recursos que tiene, tratando de no contaminar, ¿no? Contaminar lo menos posible, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pedro Fidel. Vamos con las conclusiones de la ingeniera Silvia Ramos. Adelante, Silvia, por favor, ya para cerrar. No te escuchamos, tienes cerrado el micrófono. Para hablar. Ya te escuchamos. Bueno, ya volviste a cerrar el micrófono y ahora también cerraste tu cámara. Ya esto ya fue un caos. ¿Pueden en lo que arreglo esto, por favor? Sí. Pero ya se le escucha. Bueno, solo decir que la energía no es una mercancía, sino es un sector estratégico. Y nosotros, cualquier país lo defiende. Los Estados Unidos defienden su soberanía energética. Lo vimos con Unocal, una empresa norteamericana petrolera que se puso a la venta, y la quiso comprar la CNOOC China. Y el Senado norteamericano se negó porque era estratégico para el país. Entonces, ellos sí defienden su soberanía energética. Y bueno, cualquier país que le interese su futuro. Sin energía no hay futuro. La energía, los países tenemos que tener una energía propia para poder desarrollarnos. Tenemos que avanzar hacia la transición energética, eso no se discute, pero mientras avanzamos vamos a necesitar el petróleo todavía al menos por unos 20, 30 años más, y por mientras pues vamos a administrarlo bien. Vamos a cuidarlo, vamos a avanzar en las tecnologías que nos permitan disminuir la contaminación. Vamos a desarrollar la energía nuclear. Es un tema yo empecé como nuclear en mi vida, ¿no? Trabajando en el centro nuclear. Creo que es lo tenemos que retomar, la tenemos que desarrollar. Nos quedamos cuando destruyeron Uramex, con muchos yacimientos de uranio detectados que ya sabemos, están cuantificados, etcétera. Ya tenemos un avance. Y bueno, lo más importante de todo es que como trabajadores de la energía, nosotros los petroleros lo somos, no solo avancemos en el desarrollo de nuestra propia tecnología del petróleo, sino avancemos hacia la transición energética, ¿no? No hay otro camino. El futuro viene
y nos tenemos que preparar para eso. Muchas gracias, estimada ingeniera Silvia, por su colaboración el día de hoy. Siempre muy correcto todo. Adelante, doctor Fluvio, con sus conclusiones, por favor. Y yo, muy breve, me parece que se han hecho esfuerzos en este gobierno muy importantes para acrecentar la oferta nacional en materia de refinados. Ahora toca ir a contener la demanda. Creo que es el momento de ir a la otra cara de la misma moneda, ¿no? Sí son loables, por supuesto, como bien dice mi amiga Silvia, hay que garantizar la seguridad energética del país, porque aún al menos una generación seguirá dependiendo de los hidrocarburos. Simplemente doy un dato de 1973 que empezó a ser objeto de preocupación la dependencia de hidrocarburos, sobre todo hacia el OPEP. El mundo ha disminuido apenas en 5 puntos porcentuales la composición de los hidrocarburos en la matriz energética mundial. Entonces falta mucho, pero toca el tema de la demanda, ¿no? Tenemos que ir a discutir cuál es el nivel socialmente óptimo de la fiscalidad en combustible. Yo no creo que debamos gastar, como este año, van a ser casi 400,000 millones de pesos en subsidiar las gasolinas. Eso cuesta 2 bocas, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que tenemos que revisar eso, impulsar el transporte público, impulsar normas de eficiencia energética mucho más rigurosas, prohibir ciertos tipos de vehículos, en fin, en general ir a un proceso que nos permita que se contenga la demanda y con ello también contribuyamos a combatir el cambio climático. Muchísimas gracias y pues muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctor. Un placer tenerlo en nuestro programa. Gracias, Fluvio. Les pido a todos si abrimos el micrófono y le damos un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Silvia. Hola. Saludos. Gracias. Abrazos, Saludos. Fluvio. Abrazo, querida Silvia. Nos hablamos pronto. Sale. Los invitamos el próximo Felicidades, martes. ingeniera Silvia. El Gracias, próximo maestro. martes vamos a tener el tema controversia sobre la estrategia contra la violencia entre jesuitas y Andrés Manuel López Obrador. Vamos a tener de invitados a Alberto Atié, al doctor Marco Eduardo Murueta y a nuestra compañera que conducirá el programa, Marcela Parra. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Que tengan bonita noche.